Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, bienvenidos a su programa Notas al alma. Estamos, desde el programa pasado, introduciéndonos en las músicas instrumentales del gran compositor alemán Georg Friedrich Händel. Y estamos viendo una pieza musical hermosísima llamada Water Music, o en un nombre también original alemán, Wassermusik, o pues como la traduciríamos nosotros, música del agua o música acuática. Ya estamos avanzados en ella, estamos escuchando la primera suite en fa mayor y hoy, con la ayuda de Dios, terminaremos de escuchar toda la suite completa, la primera suite en fa mayor, cuyos protagonistas principales, instrumentos principales, son los oboes, los instrumentos de cuerda y los cornos, las trompas. Precisamente, hablando aquí de las trompas, del corno francés, que ahorita les contaré un poquito la historia de este instrumento que es tan interesante, vamos a escuchar un movimiento que tiene como protagonistas principalísimos, de hecho solistas al inicio, estos bellísimos instrumentos, las trompas naturales en esta época. Escuchemos el minueto, movimiento número 6 de esta suite. Muy bien, les iba a contar un poquito la historia de este instrumento de trompa o corno francés, como se le conoce actualmente, y cuyo antecesor es la trompa natural, el corno natural o la trompa de caza. Precisamente la trompa de caza, la trompa natural, es la utilizada por Händel en esta música. Es un instrumento de viento metal, como les decía también, hecho de bronce la mayoría de veces, aleaciones de níquel y tal, y se obtienen las notas a través de un soplo de una boquilla. Su forma pues es circular y produce un sonido muy similar a la voz humana. Un comentario de nuestro fundador, Monsieur Jean Clas, de este instrumento dice que es un instrumento muy noble, precisamente por esta similitud que tiene su timbre con el timbre de la voz humana, que sabemos que es el mejor y más noble de los instrumentos. No hay un instrumento musical más bello que pueda producir notas más complacientes, más bonitas y sobre todo que con más facilidad nos trascienden hacia el cielo y nos ayudan a hacer oración que la voz humana. Entonces, si un instrumento se asemeja a la voz humana, pues eso lo noviliza bastante. Es precisamente la nota característica que tiene el timbre de este instrumento. Un timbre fuerte, rústico incluso,
pero que con el tiempo obviamente se fue mejorando, se fueron adaptando nuevas técnicas de elaboración del propio instrumento, y hoy en día es un instrumento completamente indispensable de cualquier orquesta, la trompa o el corno francés. También se le llama corno francés es porque en Francia eran el lugar donde principalmente elaboraban estos cornos de caza, y ellos también crearon incluso esta forma de aro, digamos que la patentaron, se la inventaron ellos. Por tanto, incluso en las partituras en inglés o en otros idiomas siempre se les llama con su nombre original en francés, que es trompe de chasse o cor de chasse. También es interesante que no existía una diferencia entre las trompetas y los cornos en las partituras, entonces tocaba especificar que era de caza para saber que era este instrumento. Y así pues las partituras se distribuyeron de manera adecuada. Hay un detalle bien interesante. Continuando con nuestra música, Water Music, vamos a escuchar ahora un bourrée y un hornpipe. Un bourrée, como les había escrito también cuando tuvimos la oportunidad de escuchar la música de los fuegos artificiales de composición de Händel también, es una danza francesa y tiene un movimiento, es bastante ágil, bastante ágil, muy interesante, y vamos a ver que continúa después del bourrée, inmediatamente después, con otro movimiento que es un hornpipe. Es un movimiento muy propio a los marineros. Se lo crearon ellos, es un ritmo ternado y que tiene una característica musical que de pronto quien sabe de esto lo entenderá mejor, que es la síncopa. La síncopa es una alteración en el pulso natural de las músicas, que digamos yo tengo una música 3/4, pam, 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 1, 2, 3. Entonces el pulso natural obviamente está en el primer pulso, pam, pam, pam. Pero cuando yo tengo una síncopa significa que el pulso se corre un poco, entonces vamos a suponer que este ruido es el pulso. Ta, 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 y lo que yo estoy cantando es una síncopa. Ta, 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 ta. Si ustedes se dan cuenta, está como que atravesado un poquito. Vamos a notar que el hornpipe tiene mucho esta característica. Escuchemos. Lo que acabamos de escuchar es el bourrée. Una rápida pausa antes de pasar al hornpipe es que, si ustedes notaron, hubo una melodía que se repitió 3 veces. La primera parte se repitió con toda la orquesta, es decir, cuerdas, vientos de madera, y después quedaron solamente 3 instrumentos interpretando, que son 2 oboes y un fagot, repitiendo exactamente la misma melodía que acaba de sonar. Es un contraste muy interesante y Händel es muy genial en utilizar este tipo de contrastes de sonido y de timbres de instrumentos diferentes, porque el oboe, que es un instrumento de viento madera, tiene un sonido muy dulce, un poquito nasal. Si ustedes escucharon, es un instrumento un poquito nasal, y acompañado por el fagot, que vendría a ser como el bajo de los vientos de madera. Ambos instrumentos se interpretan con una doble caña que se sopla, digamos, y cuya vibración pues es la que produce las notas. En esta época existían unos oboes y un fagot un poquito diferentes a los actuales, naturalmente, fueron evolucionando, pero en el barroco son instrumentos súper indispensables. Y por supuesto, en las orquestas actuales no hay forma de que ellos puedan faltar tampoco. Un detalle bien interesante que quería hacerles notar antes de pasar al hornpipe, que lo vamos a escuchar después de esta pequeña pausa que vamos a hacer. Ave Maria.
en un mundo de constantes desafíos. Encontramos consuelo, guía y esperanza en la fe y en el amor de María. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de fe y devoción? ¿Recibir mensajes que eleven tu espíritu? Síguenos en Instagram, @Caballeros de la Virgen. Vamos entonces, como les decía, a continuar escuchando nuestro hornpipe de la música water music o música del agua, música acuática de Händel. Escuchémosla. Muy bien, ya nos estamos acercando al fin de esta suite en fa mayor de la música acuática. Un detallito antes de continuar escuchando las siguientes piezas, es hablar un poco de esta tonalidad, fa mayor. Yo he mencionado mucho este término, es probable que muchos de ustedes tal vez quedan un poco perdidos cuando escuchan, pero ¿de qué está hablando? ¿De tonalidad? ¿Qué es eso de tonalidad? Bueno, ustedes saben que existen en la música 7 notas principales: do, re, mi, fa, sol, la y si. Y cada una de ellas tiene un intervalo propio que entre una y otra. Entonces, entre do y re, por ejemplo, do es esta nota, re es esta, pero entre do y re hay una nota intermedia. Do, esa nota que está a medio tono, a media distancia, se llama do sostenido. O si lo miramos desde el re, sería un re bemol. Cuando hablamos de sostenido, significa que la nota llamada sostenida está medio tono arriba. Y si tiene un bemol, significa que está medio tono abajo. Es bastante simple. Obviamente, alrededor de cada una de estas notas existe una tonalidad. Se construyen unas escalas y se forma un carácter propio a esta tonalidad. Entonces existe la tonalidad de do mayor, re mayor, mi mayor y así sucesivamente. También las tonalidades menores, que se caracterizan por ser un poco más tristes. Para un ejemplo, entonces, vamos a hablar de tonalidades. Entonces, la que escuchamos ahorita, ustedes escuchaban notas muy suaves y muy alegres permanentemente porque todo está en notas mayores, en escalas mayores. Pero movimientos un poco más tristes corresponderían a tonalidades menores. Es básicamente la diferencia, así un poquito superficialmente el análisis. La nota característica de fa mayor es que es una tonalidad muy tensa, o como muy pesada, si se puede decir así.
que no tienen notas así muy gloriosas o muy agudas o muy fuertes, sino que es muy estable de alguna manera. Y cuando los músicos utilizaban esta tonalidad querían dar a entender un poco ese carácter, un poco más de suavidad, de densidad y de peso mantenido dentro de un cierto intervalo, dentro de un cierto espacio, si se pudiera hablar así. Es por eso que nosotros no notamos como grandes auges o grandes exposiciones, sino es todo muy tranquilo. Se mantiene como en esta nota. Además, la tonalidad fa mayor facilitaba la interpretación de algunos instrumentos, como es el caso precisamente del que les habla ahorita, que es protagonista en esta suite, que es el corno o la trompa natural. Porque la tonalidad de la trompa natural es precisamente fa mayor. Cuando el instrumento sonaba, digamos, uno vibraba los labios con el propio instrumento y sonaba, la primera nota que sonaba como de manera más sencilla era el fa. Entonces, al sentirse eso, al saberse eso, se sabe que la tonalidad del instrumento pues es fa mayor. Y cuando la música está construida en esa tonalidad, por supuesto que facilita muchísimo la interpretación, hace que las notas sean más fáciles de alcanzar y todo esto. Esto lo podemos detallar más adelante cuando analicemos más y más músicas en otras tonalidades diferentes, porque todos los instrumentos están construidos en una tonalidad específica. La mayoría de los instrumentos, como no sé, pensemos en los teclados, en el piano, en el órgano, en el clavecín, que se utiliza tanto en esta música barroca y que precisamente también escuchamos aquí de fondo en Water Music. O el oboe, la flauta, son instrumentos construidos en do mayor. Es como la tonalidad natural, más suave, más normal, si se puede decir así. Hay otros instrumentos que están en si bemol, otros instrumentos que están en mi bemol, otros instrumentos que están en re, otros que están en la, y así sucesivamente. Hay un mundo, un universo realmente de tonalidades y de todo esto que es muy interesante, y por supuesto como ciertas ya características técnicas específicas que no viene al caso exponer acá para no hacer este programa tampoco tan técnico. Muy bien, escuchemos ahora el último movimiento de esta suite en fa mayor, que nos trae pues varios tiempos, varias métricas, y que nos puede alegrar y nos puede gustar mucho. Entonces se las comparto en este preciso momento. Es la última pieza de la suite en fa mayor de Water Music.
Un detalle bien peculiar de esta forma de concluir la suite en fa mayor. No terminan precisamente en fa mayor. Ahorita les estaba justamente hablando de las tonalidades menores. Este movimiento en específico está en re menor. Es la tonalidad equivalente con las mismas alteraciones de la tonalidad fa mayor. ¿Qué caracteriza a una tonalidad? Son precisamente lo que les decía, las alteraciones. Alteraciones son las variaciones que hay en las notas que no son naturales, por ejemplo do, sino que puede ser un do sostenido o un do bemol y así sucesivamente. Bueno, do bemol es bastante raro, en fin. Ahora, fa mayor tiene la característica de que su escala tiene un bemol, que es si. Esto para equivaler los intervalos, como que pensemos en una regla que se corre un poquito como hacia la derecha en el caso, porque está subiendo. Entonces todas las medidas se mantienen iguales, solo que ya las notas no se llaman de la misma manera. Por supuesto tienen que una correrse un poquito para la izquierda, una y así sucesivamente, como para cuadrar las distancias específicas de cada intervalo. Y precisamente en esta tonalidad de fa mayor encontramos que el si se tiene que bajar medio tono para que los intervalos correspondan a una tonalidad mayor. Y re menor es la que equivale. Entonces así es que culmina este movimiento, esta suite en fa mayor tan bella y que tantas cosas nos puede enseñar. Les hablaba el programa pasado de la temperancia, de la pureza que nos refleja un poco la propia música Water Music. Ahora pensemos en otros aspectos. No sé, podemos hablar de la multiplicidad de la iglesia, porque nosotros vemos que hay instrumentos que se intercalan, melodías que se repiten en unos sonando de una manera y de otra. En este preciso movimiento que escuchamos ahorita, repetían mucho una melodía, pam, 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 para, pa, 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 pam. Esto como que este motivo, que ese es el nombre técnico que se utiliza en música, o leitmotiv, se repite mucho, están constantemente como en un canon, una especie de eco, que un instrumento lo hace y después el otro lo repite y así sucesivamente. Pero a pesar de que son las mismas notas, suena distinto. Se expresa de manera diferente. Eso puede enseñarnos algo espiritualmente, porque todos nosotros, Dios nos crea de maneras diferentes. Todos nosotros somos almas distintas, con dones diferentes. Dios no es tartamudo, como se suele decir. Dios no crea dos seres iguales, nunca. No hay dos granos de arena exactamente iguales. No hay dos, por minúsculo que sea, no sé, pensemos en dos células, dos moléculas microscópicas. No existen dos exactamente iguales, no existen. Todas son diferentes, todas tienen características distintas, un elemento que las hace diferentes. Y pues hablando de seres humanos, más todavía, hablando de almas humanas, pues mucho más. Esa multiplicidad de la iglesia, esa multiplicidad de las almas, de las vocaciones, es una riqueza extraordinaria. Y que nosotros como una orquesta también tenemos que musicalizar nuestra vida en torno a esa variedad. Porque unos pueden reflejar de Dios un aspecto, otros otro, según sus características peculiares, su temperamento, su modo de ser, sucesivamente así. Eso es lo que hace que sea bella nuestra iglesia, porque no hay nadie igual a otro y todos nos complementamos y todos damos de nuestra parte, damos de aquello que es propio a nosotros y que Dios nos dio para dar. Entonces, en este caso, yo les estoy compartiendo conocimientos de música que la Santísima Virgen me permitió adquirir y ustedes también me están compartiendo su tiempo y me están compartiendo otras cosas de ustedes a través de este espacio que compartimos. Si tuviéramos la oportunidad de conocernos y de conversar, muy seguramente ustedes me conversarían de temas que ustedes conocen y así nos enriqueceríamos, nos alimentaríamos el alma, el espíritu mutuamente. Y es como debe ser la convivencia humana. ¿En torno a qué? Al cielo, en torno a la salvación eterna. Porque en esta tierra, por supuesto, tenemos que convivir en sociedad, tenemos que llevar adelante muchísimas cosas, incluso no digo distantes, no digo alejadas, pero diferentes de la vida espiritual. Nuestro trabajo, nuestro estudio, etcétera, etcétera. El cuidado de la familia y demás. Pero todo eso siempre debe estar con esta nota de que nos diferenciamos y que nos complementamos, pero todo para la gloria de Dios y todo según lo que Dios nos haya dado a cada uno. Con este pensamiento podemos quedarnos con respecto a lo que acabamos de escuchar, porque ya estamos muy muy cerca a terminar, pero no quería terminar aquí simplemente hablándoles. Quería dejarles una música, y como estamos hablando de Water Music, vamos a repetir una de las piezas que a mí me parece que es más bonita y que como que puede caracterizar plenamente esta suite, y que puede ser como la que nos podemos llevar de reflejo de cómo es esta suite en fa mayor de Water Music. Es el movimiento número 3, el allegro, en donde ya escuchamos a los cornos y todos los demás instrumentos. Y pensemos en esto, en lo que les acabo de decir, la diversidad, la variedad de timbres, la variedad de melodías que las almas humanas también interpretan
para la gloria de Dios y que forman una música extraordinaria, por supuesto, cuando es bien llevado y cuando es conducido según el orden católico, el orden del catecismo, el orden de la moral que nos enseña y que nos comparte nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Con este pensamiento vayámonos, escuchemos esta música. Aprovecho a despedirme de todos ustedes. Nos veremos, nos escucharemos en el próximo programa de aquí a 8 días. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.